Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 17. Alianza Mundial. Los objetivos de desarrollo sostenible solo pueden alcanzarse con cooperación y asociaciones mundiales sólidas. Para noviembre de 2022, más de la mitad de los países más pobres del mundo corrían un alto riesgo de endeudamiento o ya lo estaban sufriendo, lo que subraya la falta de asistencia financiera. En América Latina y el Caribe, el avance hacia los 17 objetivos y metas se vio seriamente obstaculizado por la pandemia. Se sumaron además acontecimientos de alcance mundial, como las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos, las migraciones forzadas y el rebrote de procesos inflacionarios. Tan solo quedan 7 años para el 2030, y según la ONU se deben redoblar los esfuerzos ya que el panorama mundial indica el retroceso de los objetivos. ¿De qué manera la Argentina puede fortalecer sus relaciones y alianzas internacionales para cumplir los 17 objetivos? Hoy vamos a hablar con Rodrigo Gómez Tortosa sobre los desafíos actuales que tiene nuestro país en materia de cooperación mundial. Rodríguez Gómez Tortosa es abogado y licenciado en Ciencia Política. Es director de Estudios e Investigación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Se desempeñó como co-vicepresidente nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina. Asesoró a la Comisión de la Verdad del Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y de El Salvador y secretario ejecutivo de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Rodrigo, bienvenido a Congreso 2030, en este caso para hablar del último Objetivo de Desarrollo Sostenible, el último capítulo de este programa, el 17, sobre alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. Este episodio, este objetivo habla sobre las alianzas y la cooperación para el desarrollo. ¿De qué manera se puede medir el desarrollo en la política internacional? Bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es excelente el trabajo que están haciendo, sobre todo para difundir un tema tan importante como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El rol que tiene la cooperación internacional en el desarrollo de los estados nacionales, el rol que tiene la región. También me parece que justamente este Objetivo de Desarrollo Sostenible, como el 17, trabaja. Hay que decir que los vínculos entre las naciones es sumamente importante para lograr sus objetivos, para lograr el desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando también de derechos básicos como la sanidad, como la educación, el derecho que tienen los niños y las niñas. Todo eso se ve reflejado en los tratados internacionales que justamente se forman y se construyen en los organismos internacionales, ¿no? Cuando hablamos de organismos internacionales y específicamente de los ODS, seguramente lo habrán visto en los anteriores episodios, Naciones Unidas tiene un rol central, ¿no? Luego de los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible fueron 17 pautas, guías que han tenido las naciones justamente para trabajar mancomunadamente. Cuando estamos hablando de alianzas, estamos hablando de un vínculo entre el sector público, es decir, entre los gobiernos, entre el sector privado, entre la academia, entre también los organismos internacionales, entre las ONGs, ¿no? Todos esos vínculos y esos diálogos deben construir y confluir justamente en aportar en eso. Cuando hablamos de la vinculación también entre el sector privado, ¿no? Que muchas veces se piensa que tal vez no tiene para aportar en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, el sector privado tiene que tener un rol muy preponderante en la construcción, por ejemplo, de que sus metas y sus objetivos vayan en alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero la sociedad civil también tiene muchísimo para aportar. Vemos en el caso de Argentina, por ejemplo, que hay una sociedad civil muy activa, muy pujante, y esos vínculos que se dan a nivel nacional también se deben dar a nivel internacional.
Dentro de los fundamentos de este objetivo, la ONU menciona al resurgimiento del nacionalismo, el sobreendeudamiento de algunos países y las tensiones geopolíticas, los conflictos, las guerras que existen, como barreras que limitan justamente esta cooperación. ¿Cómo ves el rol de la Argentina y este punto en general? Bueno, esto es muy interesante porque justamente en julio de este año, Naciones Unidas sacó un informe que se titula Un mundo endeudado, ¿no? Actualmente más de 52 países en desarrollo pagan más o gastan más de su Producto Bruto Interno en pagar intereses de su deuda que en educación o en sanidad, ¿no? Y esto comienza a ser una preocupación. La deuda actual en el mundo, la deuda pública global en el mundo actualmente es de más de 92 billones de dólares. Es decir, efectivamente es una preocupación que no solamente tienen los estados, por ejemplo, en el caso de Argentina, la deuda externa actualmente es casi más del 64% de nuestro Producto Bruto, y eso condiciona justamente la inversión en otros asuntos, como te mencionaba, educación, salud. Argentina, en este sentido, ha llevado la voz cantante cuando en su momento impulsó la creación de un relator especial sobre la deuda externa y el goce de los derechos humanos. Es decir, este relator especial ha generado una serie de informes de cómo justamente la deuda externa condiciona el desarrollo de las naciones y ni que hablar lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En su momento hubo un primer relator que fue Juan Bojolaski, un argentino que ha generado una serie de informes que justamente analiza detalle y genera propuestas de cómo lograr que la deuda externa no termine siendo un condicionamiento para estos. Pero también eso no es algo que afecta solamente a la Argentina, como recién te mencionaba, son muchos los países que tienen este problema. Y sobre todo hay algo que destacar que son los costos mayores que tienen algunos de los países en desarrollo a comparación de los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de África, a comparación si uno de los países de África, si uno lo compara, por ejemplo, con Estados Unidos, pagan 4 veces más de costos por tomar deuda externa, tanto en organismos públicos como en organismos privados. También hay que mencionar que a comparación de países, por ejemplo, de Europa Occidental, el caso de Alemania, son 8 veces a comparación de costos superiores que tienen los países africanos. Y son todos costos que justamente conlleva que no se puede invertir en otros derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, la educación, etc. Y después respecto al avance, ¿no?, de estos discursos nacionalistas y también mencionar estos discursos de extremas de la derecha que no solamente van en contra del multilateralismo y en contra de las alianzas globales, sino que también van negando como cuestiones básicas, como es el tema del cambio climático, ¿no? Negar el cambio climático, negar la necesidad del compromiso en materia de derechos humanos, bueno, ni hablar... La Agenda 2030. La Agenda 2030 en general, como bien vos decís, ¿no? Estos discursos y estos negacionismos lo vemos, por ejemplo, hay algunos indicios ya hace más de una década, ¿no? En primer lugar, mencionar un ejemplo, el caso de Boris Johnson, ¿no?, como en el caso del Brexit del Reino Unido respecto a la Unión Europea, desconocimiento del cambio climático, en contra del regionalismo. Después también, obviamente, el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Esa cuestión que no solamente se refugia y quiere volver, digamos, ese nacionalismo que mencionaban de volver a América nuevamente grande, Great America, sino también esta cuestión de también discursos xenófagos en contra de las migraciones. Bueno, claramente son una crítica que va hacia los pilares del multilateralismo y de los organismos internacionales. Y esto es muy interesante porque justamente esto conlleva que potencias que en algún momento fueron quienes fundaron e impulsaron estos organismos internacionales, como en el caso de las Naciones Unidas, Estados Unidos siempre desde un primer momento ha tenido un rol fundamental, empezó a alejarse, bueno, sabemos que también se corrió del Acuerdo de París, que nuevamente después John Biden cambia esa postura, pero esto es preocupante y justamente a lo que venimos hablando, el desarrollo de este objetivo, como el de muchos otros, son un problema. Entonces vemos que el tema de la deuda externa y el tema de los nacionalismos son un impedimento para el desarrollo del multilateralismo tan necesario a la hora de cumplir con los objetivos.
Rodrigo, ¿y cuáles son los actores de cooperación internacional o alguno de ellos, digamos? Me imagino que hay de carácter bilateral, multilateral, regionales, más abiertos. ¿Cuáles podríamos caracterizar? Bien, a ver, para simplificarlo un poco, cuando hablamos de cooperación internacional, específicamente multilateralismo, estamos hablando de organismos internacionales, ¿no? Lo que podemos imaginar de Naciones Unidas, bueno, el ámbito donde naturalmente se desarrollan los diálogos entre los estados. La cooperación bilateral, ¿no? Entre los estados, ¿no? La cooperación que, por ejemplo, Argentina pueda tener con Brasil en materia de energía atómica o cualquier otro asunto. Y después hay otra cooperación que uno siempre cuando habla de cooperación tal vez imagina entre las cancillerías, ¿no? Claro. Pero también hay una cooperación entre los organismos de la sociedad civil, entre las universidades. También se habla de una paradiplomacia, es decir, unos vínculos en materia de política exterior también impulsado por la sociedad civil. Por ejemplo, yo pertenezco a un think tank que trabaja en política exterior, como es REDAPE, que intentamos ese diálogo aportar a la paz y a la seguridad internacional y en cada uno de esos asuntos a partir del diálogo entre la sociedad civil. Y también cuando hablamos de cooperación, algo que suena mucho es la cooperación norte-sur o cooperación sur-sur. Cuando hablamos de cooperación norte-sur era la cooperación tradicional, ¿no? La cooperación que estaba muy marcada por esta cuestión de acompañar con el financiamiento, ¿no? o cooperación técnica. Ahora, desde hace ya varios años atrás, esta cooperación sur-sur empieza a tener un nuevo impulso, sobre todo en este diálogo entre países que comúnmente se habla de países en desarrollo o países de la periferia, que a veces no está acompañado de financiamiento internacional, pero que está acompañado de una vinculación de solidaridad y de cooperación técnica. Por ejemplo, ahí mencionabas que yo trabajo en el CIPH UNESCO. Nosotros en el pasado hicimos una cooperación sur-sur con países de África. Bien. En el que acompañamos el fortalecimiento de sus capacidades judiciales. Argentina tiene un modelo específico en lo que se refiere el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, que es interesante para otros estados, o también tiene una política interesante en materia de archivos. O la Argentina es un país que exporta también tecnología en derechos humanos, como bien decimos. Es decir, hay diferentes tipos de cooperaciones y es importante, bueno, tener una presencia, sobre todo para aportar en línea a esto del desarrollo, ¿no? ¿Y cómo está posicionada América Latina? Y haciendo un doble clic, ¿cómo está posicionada la Argentina en cuanto a las alianzas, por ejemplo, regionales o internacionales? Bueno, claramente Argentina, no solo Argentina, sino América Latina, desde sus orígenes, ha tenido siempre una voluntad de diálogo, cooperación y trabajo con las otras naciones del mundo, ¿no? Hay que mencionar, por ejemplo, el caso de la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones. Varios países de América Latina fueron países fundantes a la Liga de Naciones, que después finalmente no tuvo más recorrido por otras cuestiones, porque finalmente tal vez el peso específico de las potencias no estaba equitativamente construido en su ámbito institucional. Pero, por ejemplo, en las Naciones Unidas, Argentina es uno de los países fundantes y siempre ha aportado mucho al fortalecimiento y la construcción de las Naciones Unidas, ¿no? Recordar que en las Naciones Unidas están casi todos los estados del mundo representados. Es un ámbito donde se construyen y se piensan temas como los ODS que venimos dialogando ahora, el tema de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales. Digamos, hay una infraestructura institucional muy importante en Naciones Unidas respecto a esto, pero también respecto al tema de seguridad, el tema de energía atómica, el tema salud, digamos. Y América Latina siempre ha tenido una presencia y en general siempre ha tenido mucha voluntad y mucha reciprocidad entre ellos y con el resto de las naciones en ese marco. Pero después también hay otros ámbitos internacionales en materia de multilateralismo que América Latina tiene una presencia importante. Hay organismos internacionales regionales importantes, como es el caso conocido de Mercosur, con sus idas y vueltas a partir de la fundación del Tratado de Asunción en el 91. Hay que decir que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay han aumentado su comercio a partir de eso, y con el aumento de su comercio, de las exportaciones y los vínculos de amistad que se fortalecieron a partir de eso, ha aportado al desarrollo. Y hay que mencionar algo que tal vez no es muy conocido, que en el caso del Mercosur no solamente hay una institucionalidad comercial, porque muchas veces viste que se refuerza eso, pero
también hay que decir que existen, por ejemplo, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, el IPPDH, que tiene sede aquí en Buenos Aires, en el Espacio para la Memoria, que recientemente UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad. Está el Instituto de Políticas Sociales del Mercosur, está la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos, es decir, hay una institucionalidad que sobrepasa lo que es solamente lo comercial en el marco del Mercosur y que se han ido sumando otros estados al Mercosur. Sabemos el caso de Bolivia, que recientemente el Parlamento de Brasil ha aprobado su incorporación, que continúa en trámite. El caso de Venezuela, que ahora está suspendido, pero que también es parte. Y después hay países... Socios, digamos. Socios, sí, adherentes. Como es el caso de Chile, que también es un Chile, Colombia. Y, por ejemplo, cada vez que nosotros vemos en nuestro DNI que dice Mercosur y demás, digo, hay una institucionalidad regional del Cono Sur que se viene reforzando, ¿no? Y que viene un camino ya de varios años y que también acompaña la democracia, ¿no? Que en esto del ODS 17 es sumamente importante. Después mencionar el caso de CELAC, ¿sí? Que es más un espacio de diálogo, de intercambio entre las altas autoridades de la región, son más de 35 los países que son parte, y que cada vez se viene posicionando a nivel global como un actor de referencia para hablar con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ha enviado representantes a las reuniones de CELAC, ¿sí? Argentina el año pasado ostentaba la presidencia y justamente impulsaba que CELAC tenga ese diálogo global. El presidente Alberto Fernández estuvo en varios otros foros internacionales que no eran de la CELAC, sino en representación de la CELAC. Así que hay una institucionalidad importante en la región y mencionar también la tradicional OEA, ¿no? Fundada en 1948 en Bogotá, que la OEA tiene una institucionalidad de derechos humanos que retoma y tiene un diálogo también con Naciones Unidas, ¿sí? Porque justamente en el marco de la OEA está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay un diálogo entre la jurisprudencia y las reflexiones e informes que se construyen en el sistema interamericano con los que se construye en el sistema universal. Claro. Así que regionalmente el multilateralismo, tanto para América Latina como para la Argentina, tiene una presencia importante, más allá de algunos discursos actuales que van en contra de eso y que en la región vienen sonando, ¿no? Por supuesto. Rodrigo, ¿y qué está sucediendo con el multilateralismo? Bien, hay que plantear lo siguiente. Yo recién mencionaba esta cuestión de que Estados Unidos, que siempre tuvo un rol preponderante en el multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, el rol del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, ha tenido un rol preponderante. Lo mismo el Reino Unido, entre la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial también siempre tuvo un rol fuerte. Y hay que decir que estados que siempre que tenían una importancia global respecto a esto empezaron a criticar el multilateralismo, ¿no? El caso de Brexit, el caso de Trump en Estados Unidos. Esto, ni hablar después también de la Guerra Fría, ¿no? De la caída del muro de Berlín. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día, ¿no? Lo que es bien conocido, hay una disputa comercial, hay una disputa también por la seguridad internacional. Hay actores emergentes importantísimos, como es el caso de China. Exacto. Sabemos el impulso también de los BRICS, ¿no? Ahí también era otro punto tal vez que también se vinculaba con la pregunta anterior. Los BRICS realmente es un vínculo y una cooperación del sur global, donde hay actores importantísimos en términos de la vinculación con Argentina, socios estratégicos de Argentina, como es el caso de Brasil, como es el caso de China, que representan más del 30% del comercio de nuestro país. Es decir, actualmente hay actores que tienen otra fuerza y otra voluntad. El ingreso en 2001 de China empezó justamente a transformar el sistema internacional financiero, ¿no? También el sistema multilateral de comercio. Sí, a disputar también ese lugar de poder. Claro, a disputar y sobre todo a modificar, por ejemplo, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas cuestiones también hay que mencionarlas, que estas disputas también generan, podríamos decir, entre comillas, ruido en el sistema multilateral, ¿no? Entonces, esto de cierta manera también impacta, tal vez negativamente, en los objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de la deuda externa, hablábamos del negacionismo y hablamos también de esto lo que se llama guerra comercial, ¿no? Pero es la disputa de muchos asuntos que tal vez se traslada en la cuestión comercial. Entonces, en ese sentido, ahora son muchos los actores que son parte y vemos resurgir los conflictos bélicos que están vinculados
también a este nuevo sistema global. Bueno, vos recién mencionabas los BRICS. Te iba justamente a consultar qué opinás acerca de la incorporación de Argentina junto a otros países de este bloque, si lo leías o podía leerse en clave de una alianza para el desarrollo, y también además, en el mismo sentido, preguntarte por el tan mencionado acuerdo Unión Europea-Mercosur, que finalmente quedó trunco, no se llevó adelante, si también lo lees en el mismo sentido. A ver, hay una situación que es real, que es los países en desarrollo ante los shocks externos y las dificultades globales que hay. Tal vez no mencionamos la pandemia, pero hay que decir que hay un mundo antes y después de lo que generó la pandemia, ¿no? Tal vez hablar de la no cooperación que hubo en materia, por ejemplo, del tema de las vacunas, del sistema de investigación. Si bien en algunos ámbitos sí la hubo, faltó muchísimo. Hay que decir que la región, y el caso de Argentina, necesita de mucha colaboración en materia financiera, ¿no? O sea, hay que decir algo que es real, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos pusieron metas altas y un norte en lo que se refiere hacia dónde debemos ir respecto a educación, sanidad, respecto al desarrollo de las ciudades, respecto al cambio climático, respecto a la biosfera. O sea, hay muchos temas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos pusieron en la agenda, pero todo eso tiene que ser acompañado por los países desarrollados, ¿no? Hay metas claras de los ODS y también de recomendaciones que hace Naciones Unidas de cómo los países desarrollados deben acompañar a los países en vías de desarrollo, a los países centrales, a los países de la periferia en lo que se refiere cómo financiar ese camino. Hay que decir que en el caso particular de Argentina y la región no es alto, por ejemplo, la cantidad de emisiones de efecto invernadero que generamos, ¿no? No se generan en la región, pero sí nos generan los impactos. Por ejemplo, vemos las sequías que tienen efectos en nuestra economía y efectos en nuestro desarrollo, están vinculadas al cambio climático. Un cambio climático que en gran parte nosotros no hemos generado, pero que queremos aportar a solucionarlo, ¿no? Claro. Por eso justamente este Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 17, menciona de las alianzas, necesitamos de todos. Y en este caso particular, el caso de los BRICS, también tiene, más allá de lo que te mencionaba respecto al rol que tiene el comercio de Argentina, la creación de su Banco de Desarrollo es una oportunidad de financiamiento para el desarrollo sostenible, ¿no? Ser parte de las BRICS, que la Argentina haya tenido la oportunidad, luego de gestiones muy importantes en nuestra Cancillería y el trabajo que se viene realizando para poder sumar al país a los BRICS, es una muy buena noticia porque podría lograr que este Banco de Desarrollo financie determinadas obras de infraestructuras necesarias para lograr el desarrollo de nuestro país, ¿no? Carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, podernos sumarnos al BRICS y poder presentar proyectos para que sean financiados es una buena oportunidad. Sin hablar también que hay otros países en los BRICS que tienen un potencial muy importante para el comercio de Argentina y su desarrollo, como es India, por ejemplo. ¿Sí? Argentina podría aumentar sus exportaciones, la región también podría aumentar sus exportaciones y ni hablar continuar fortaleciendo el vínculo con Brasil, ¿no? Uno de nuestros principales socios comerciales. Así que, sin lugar a duda, el BRICS es una gran noticia para la Argentina y también es abrir otros ámbitos de diálogos y sobre todo del sur global, ¿no? Nosotros debemos continuar con nuestras perspectivas de continuar en los organismos internacionales tradicionales, pero sin lugar a duda, intentar cooperar con otros estados nos potencia sumamente. Y después respecto a la Unión Europea, bueno, hay que decir que la Unión Europea históricamente ha sido un aliado, también sobre todo los valores democráticos que tiene la región, que tiene América Latina y Argentina, ¿no? Y mencionar que hay una cooperación importante de la Unión Europea ya en Argentina, es un importante inversor en la Argentina y en la región. Ahora tenemos que lograr que ese acuerdo que hay entre la Unión Europea y el Mercosur, o otras áreas más amplias de la región, sea un acuerdo que aporte realmente al desarrollo de nuestra Argentina. Y también que sea beneficioso, digamos, para todo el pueblo y para el desarrollo sostenible, pensando en los ODS. Intentando que el acuerdo retome y reconozca cuáles son tal vez las dificultades que tiene el Mercosur y que sea cuidadoso de que tal vez no una
que se llegue a una complementariedad que no sea perjudicial para nuestra región, sobre todo en áreas sensibles de empleo que podría perjudicar a nuestro país. Así que no es solamente por el Mercosur que actualmente no hay un avance en el acuerdo, sino también hay algunas dudas de algunos sectores productivos en la Unión Europea, pero creo que se va a continuar trabajando y en algún momento seguramente se va a llegar a buen puerto en lo que se refiere al acuerdo y va a aportar al desarrollo de nuestra región. ¿Qué alianzas o relaciones crees que son convenientes para la Argentina? ¿Queda alguna pendiente por llevar adelante o ves, digamos, una apertura en cuanto a esta cooperación internacional por parte de nuestro país? El mundo hoy en día negocia entre regiones, Claro. ¿sí? Entre bloques, ¿sí? Y Argentina naturalmente tiene un bloque que es el Mercosur, que es la CELAC, que no mencionamos la UNASUR, que lamentablemente ha quedado inactiva hasta el momento, pero tal vez tenga posibilidades a futuro, pero efectivamente nosotros tenemos que fortalecer nuestros vínculos regionales, sobre todo por los costos logísticos también, ¿no? Obviamente comerciar con los países de la región es sumamente importante y también el intercambio, ¿no? El intercambio científico. Yo recién te mencionaba el tema de las vacunas y la pandemia, pero hay que decir que hubo proyectos muy interesantes entre Argentina y Brasil, entre Argentina y México durante la pandemia en lo que se refiere el intercambio de información y demás. Y también debemos reforzar la región y reforzar los vínculos de Argentina con los países cercanos, porque eso después nos permite posicionarnos de otra manera en las negociaciones globales, ¿no? Esta negociación que mencionamos entre el Mercosur y la Unión Europea sería más auspiciosa para la región si el Mercosur está más fortalecido y tal vez las disputas que hemos visto se relajan un poco, digamos. Es decir, esto es muy importante. Y Argentina, si bien puede ser que a nivel global no tenga el poderío en defensa o el poderío económico que otras naciones tiene algo que es muy importante y que las destaca referido a otras naciones, ¿no? Que es un liderazgo conceptual en materia de derechos humanos, ¿sí? La Argentina es sumamente reconocida a nivel internacional por la solidez y su compromiso y su lucha por los derechos humanos, por el desarrollo sostenible. También tiene un liderazgo ambiental muy importante la Argentina, tiene un trabajo que se ha mantenido, lo podríamos decir como política de Estado, más allá de las gestiones que ha habido. Es decir, Argentina aporta mucho en ese sentido al mundo y es muy convocada en el mundo por esto. Por ejemplo, a mí en mi caso particular he tenido la oportunidad de trabajar en Ginebra, Naciones Unidas, y Argentina siempre, para el tema de derechos humanos, el tema de los ODS y más, siempre es convocado, tal vez a diferencia de otros temas, no necesariamente de la misma manera, ¿no? Pero Argentina en este sentido, los valores democráticos del pueblo y demás, eso es muy destacado. Y hoy en día hay una cooperación en ese sentido. Por ejemplo, la Argentina tiene el equipo de antropología forense, que es continuamente convocado por todas partes del mundo para cooperar en esta línea y ha cooperado con la Unión Europea, que recién los mencionábamos. Es decir, creo que Argentina siempre tiene una voluntad de trabajo y diálogo con las naciones, que lo viene reforzando, ha hecho mucho. Creo que podemos continuar trabajando más el vínculo con el sudeste asiático, en lo que se refiere el comercio, en lo que se refiere el desarrollo. Hay una oportunidad importante también para la Argentina allí, pero creo que estamos encaminados y la Argentina sobre todo creo que, y me parece que este programa lo demuestra, ¿no? El compromiso que tiene con el sistema multilateral y específicamente con el tema de desarrollo sostenible. La preocupación del cambio climático es genuina, impacta en nuestro día a día, te mencionaba el tema de las sequías o de las inundaciones, y eso impacta en nuestro modelo de desarrollo. Así que aportar, reflexionar y difundir este tema es sumamente importante, no solo para nuestra vida diaria, sino también para el futuro, para las próximas generaciones. Rodrigo, uno al hablar de este objetivo, de esta meta, pensaría inmediatamente en las medidas que se pueden llevar desde el Poder Ejecutivo, de las cancillerías, de las embajadas. Quizás es más difícil o no, eso me lo dirás vos, pensar el rol del Congreso, porque este programa se llama Congreso 2030 a la hora de pensar aquellas alianzas o cooperaciones a nivel internacional. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el paso de muchísimos acuerdos y convenios que pasan por la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Claro. Pero bueno, te quería preguntar a vos específicamente qué leyes o políticas de Estado crees necesarias o tenés en vista respecto a este objetivo. Mira, yo creo que hay algunos ejemplos de que el Congreso argentino ha trabajado muy bien. Por ejemplo, el caso de la ley Yolanda, el caso de la ley de acuerdo de Escazú. Me parece que eso es
también sumamente relevante a observar y analizar qué podemos hacer respecto al desarrollo sostenible, porque el tema de la promoción respecto a este tema y también la formación en materia ambiental es un gran aporte que pueden hacer los estados, que tal vez no necesariamente tiene un costo económico y demás, y que impacta muchísimo. Mira, el caso puntual que un ejemplo que también te quería traer. Actualmente nosotros en la Argentina hay un plan de implementación nacional del Acuerdo de Escazú. Hay un plan de implementación que tiene toda una serie de medidas y acciones, que tal vez ya lo habrán mencionado en los episodios anteriores, pero que tiene una serie de indicadores y trabajos y propuestas que va a llevar a cabo la Argentina en materia del Acuerdo de Escazú. Para quienes nos están mirando, mencionarles que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que tiene muy poco tiempo, apenas tuvo 2 COP, es decir, 2 reuniones de análisis. La Argentina tiene un lugar muy importante en la mesa directiva. La segunda COP, que fue la última, se hizo en nuestro país. Y hay que mencionar que el Acuerdo de Escazú se preocupa por la justicia ambiental, por la transparencia en materia de los datos y sobre todo por la cuestión de nuestros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Sí? Hay que decir que América Latina es la región donde más fallecen, más son asesinados defensores y defensoras ambientales, ¿no? Una cifra muy penosa porque son personas que día a día luchan y trabajan en la región para evitar que el ambiente sea contaminado y eso repercuta negativamente en la vida de las personas. Sobre todo en casos de minería. Exacto, bueno, hay que decir que, por ejemplo, en varios países de Centroamérica el hostigamiento es permanente, también en el Cono Sur, decir que, por ejemplo, en el caso de la mega minería, también, o la contaminación sobre el agua, no solo en nuestro país, sino en toda la región, genera justamente el ataque sobre los defensores y defensoras. Es decir, actualmente, en el caso puntual de Argentina, se está creando un observatorio regional para proteger a los defensores y defensoras ambientales, porque justamente ellos hacen un aporte social muy importante en evitar digamos, que esta contaminación y esta cuestión negativa sobre el ambiente permee. Así que hay varios proyectos que ya están en funcionamiento y me parece que el Congreso, en el caso de Argentina, puede acompañarlos, ¿sí? Que en cada una de sus áreas operativas y más puede pensar cómo aporta con cada una de ese plan de implementación en el país. Bueno, venimos hablando, este es el último programa, venimos desarrollando los 16 objetivos anteriores de desarrollo sostenible, eliminar la pobreza, una alimentación saludable, combatir el cambio climático, achicar la brecha de género, todos los objetivos. Sin embargo, ONU habla que sin la cooperación, sin estas alianzas, esto no se va a poder realizar. Estas metas están fijadas para el año 2030, faltan 7 años. ¿Cómo ves el panorama de aquí al 2030 con respecto a esta cooperación, estas alianzas necesarias para que los países, o al menos Argentina, logre los 17, vamos a incluir Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ahora, ahí justamente vos mencionabas algo que no traje a colación, que era la cuestión de brecha de género, ¿no? El tema de brecha de género, el tema del agua, el tema... Cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible toca un tema central de la vida de las personas, en que son temas que son universales, porque son desafíos universales en mayor o menor medida, pero que también son interdependientes, ¿no? Si avanzamos con uno y no con otro, digamos, ese derecho o ese ámbito continúa vulnerado. Y justamente para lograr que esa interdependencia, esa indivisibilidad de los derechos, esa universalidad se logre, el rol de la cooperación internacional, del sistema multilateral, de las Naciones Unidas y de cada uno de los organismos internacionales es no solamente fundamental, sino básico. Es decir, si no está la cooperación entre los estados, no se va a lograr ninguna de las metas que estableció Naciones Unidas con la Agenda 2030. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de cumplir esa agenda? La verdad es que sí nos encontramos lejos. Ha habido una reducción en algunas cuestiones de la pobreza, algunos indicadores hemos mejorado, la formación y la sensibilización respecto a estos temas ha mejorado muchísimo y la Agenda 2030 en ese sentido ha aportado. Pero hay que decir que no solamente luego de la pandemia, mucho antes, los problemas en los países desarrollados, y por uno de los temas que tocábamos, que era la falta de financiamiento
para lograr esos objetivos se ha agudizado, ¿no? Ahora, no hay que caer en la desesperanza ni tener una mirada negativa respecto a esto. Me parece que lo que tenemos que hacer ahora es continuar exigiendo a los estados que se sigan comprometiendo con la Agenda 2030. Es decir, que continúen comprometiéndose en participar en los ámbitos multilaterales. Por ejemplo, mencionamos el Acuerdo de Escazú, es decir, que terminen de ratificar los estados que no lo han hecho el Acuerdo de Escazú, que se comprometan con el Acuerdo de París, que haya políticas que expliquen claramente para evitar el negacionismo en las cuestiones de desarrollo sostenible, en las cuestiones ambientales, y continuar sobre todo sensibilizando a las clases dirigentes de todos los sectores, ¿no? Porque cuando hablábamos, no solamente mencionamos al sector público, sino también al sector privado, que tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que es la satisfacción y el goce de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el rol de la investigación, de la academia en continuar aportando datos y propuestas a los fines de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y también la sociedad civil, ¿no? Mencionaba los defensores y defensoras, pero también las organizaciones de la sociedad civil en sus diferentes ámbitos aportan sobre todo en exigir a los estados y a los dirigentes y las dirigentes a continuar profundizando la Agenda 2030. Creo que más allá de las dificultades y los conflictos internacionales que mencionamos, sí hay que mencionar que el Sistema Universal de Naciones Unidas continúa comprometido con esta agenda, continúan generando reflexiones, informes, el sistema de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que, digamos, de cierta manera, muchas veces tal vez se dice que los objetivos de desarrollo sostenible no son vinculantes u obligatorios. En realidad eso se traslada a la obligatoriedad que generan los tratados internacionales respecto a cada uno de esos ejes, que sí son vinculantes y que hay un comité de seguimiento en cada uno de esos, y todo eso se da en el marco del sistema universal. Es decir, ¿estamos mejor o peor que cuando empezamos? Deberíamos ver meta por meta y generar las propuestas para mejorarlo. Lo que sí estoy seguro es que el compromiso continúa. Y lo vemos en el caso de Argentina, más allá de vaivenes electorales que pueda existir, hay una sociedad civil y hay una dirigencia que está sensibilizada respecto al desarrollo sostenible, y vamos en ese camino. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a vos.